La siguiente pregunta es para nuestro hermano Emanuel Elizondo. Esta pregunta tiene que ver con el arte y es un tema que de mi parte usted ha tratado. Dice la pregunta: ¿cuáles son algunas cosas a considerar en el uso del arte para glorificar a Dios? Bueno, en el taller de la mañana hablamos un poquito al respecto de qué cosas debemos de considerar cuando se trata del arte. Una de las cosas que debemos de considerar es que Dios nos ha dado el arte, nos ha dado cosas como la música, nos ha dado cosas como la pintura, etcétera, la literatura, o sea, el escribir, y nos los ha dado porque Dios es un Dios creativo y eso refleja la creatividad de Dios, y de alguna manera Dios nos los da. Y no sé si usted tenga algún familiar o usted mismo que tenga esa creatividad para pintar o para componer un verso, o etcétera. Entonces son cosas que Dios nos ha dado. Ahora, lamentablemente en el mundo se ha tergiversado mucho de lo que Dios nos ha dado, de la gracia que Dios le da a todos. En el mundo se ha tergiversado y se usa para mal. Entonces yo como cristiano debo de ir a las Sagradas Escrituras y encontrar cuáles son, como dijimos ahorita, esos principios bíblicos que pueden guiarme para usar el arte para su gloria. Por ejemplo, si a mí me gusta, en mi caso, escribir, hay ciertas cosas que yo como cristiano no voy a escribir. Simplemente no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sé que va en contra de las Sagradas Escrituras. Si yo fuera un pintor, va a haber cosas que no voy a pintar. Si yo fuera músico, va a haber ciertas canciones que no voy a componer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta es lo que hemos estado enfatizando una y otra vez, es tomar lo que Dios me ha dado, ir a las Escrituras, pasar eso por los filtros que encontramos en las Escrituras de principios, de mandatos, de la conciencia cristiana, y entonces usarlo para la gloria de Dios. Y la verdad es que podemos usar mucho de lo que es el arte para la gloria de Dios. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, y solamente como un breve comentario, si usted se fija en el templo y en el tabernáculo, las descripciones del templo y del tabernáculo son descripciones artísticas, se hacía de manera bella, se hacía de una manera que no solamente era un utensilio, era un utensilio hermoso. Entonces eso nos puede ayudar y guiarnos de que a Dios le gusta la belleza, que a Dios le gusta la excelencia en lo que hacemos. Entonces esas son algunas cosas que podríamos decir en cuanto al arte y cómo usarlo para la gloria de Dios. La siguiente pregunta vamos a pedirle al hermano Mateo y al pastor Iván si nos puede también ayudar a ahondar un poquito. Quizá comenzamos con el hermano Mateo para que nos responda, y ya si el pastor Iván quiere ahondar un poquito más. La pregunta dice así: si una persona con problemas de homosexualidad llega a la iglesia, bíblicamente, ¿qué es lo que Dios espera que debe hacer la iglesia? ¿Cómo interviene en este caso de esta persona? Pues mi respuesta sería una pregunta. ¿Qué hacemos cuando llega un alcohólico o un adúltero a la iglesia? Pues los amamos, les compartimos el Evangelio, deseamos que lleguen a conocer a Cristo. Cuando conocen a Cristo, buscamos entonces ayudarles a superar cualquier hábito de pecado que tienen en su interior, en su vida. Y entonces, ¿qué hacemos con una persona que tiene luchas con deseos homosexuales o una vida homosexual? Entonces les amamos y les compartimos el Evangelio y les ayudamos a superar esos hábitos de pecado en su vida. Creo que por alguna razón hemos hecho de la homosexualidad un pecado diferente, un pecado como más grave o más feo, y ciertamente es un pecado grave y es un pecado feo, pero no es, creo que no podemos decir en la Biblia que de alguna manera es el peor de los pecados. Incluso ahí en Romanos 1, donde estuvimos el día de ayer, sí menciona la homosexualidad, pero dijimos que no es necesariamente el tercer peldaño de la depravación humana. En el tercer peldaño, ese es el segundo peldaño, el tercer peldaño es fornicación y murmuraciones y pecados que son mucho más comunes, ¿no? Entonces creo que no podemos hacer del pecado de la homosexualidad algo
diferente a cualquier otro pecado, simplemente les vamos a llevar a Cristo y les vamos a ayudar a conocer el poder del Evangelio, tanto para librarse de la paga del pecado en el infierno y del poder del pecado en su vida aquí sobre la tierra. Bueno, es entendido que esta pregunta no es quizá sencilla. Un comportamiento así o un estilo de vida así siempre tiende a ser más notorio, un poco más escandaloso y por lo tanto más señalado. Venía a mi mente en uno de los discipulados que hemos trabajado en la iglesia tan constantemente, cita a 1 Corintios capítulo 6 y describe los pecados que quizá se mencionan en esta categoría, muy escandalosos, trasfondos muy difíciles. Y dice el apóstol Pablo desde el versículo 9, ¿no sabéis, de 1 Corintios 6, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando hace esta lista, está hablando de este comportamiento, de este pecado, y está englobado en otros pecados más, en la misma generalización, pero no deja allí la palabra, ¿verdad? El versículo 11 dice, y esto erais algunos, lo cual explica de manera abierta que en esta iglesia, la iglesia de Corinto, había creyentes convertidos de diferentes clases de contextos, aún en los contextos que para nosotros podrían ser más bajos en cuanto a la moralidad se refiere. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, de acuerdo a lo que las Escrituras nos mencionan, el poder del Evangelio es tan grande que puede restituir y puede transformar cualquier problema del corazón humano en cuanto a pecado. Entonces, como ya dijo el hermano Mateo, ¿qué vamos a hacer con una persona que llegara en esas condiciones? Predicarle el Evangelio y orar que el Señor a través del Evangelio transforme la vida de esa persona. Sí que se entienda que no es el papel de la iglesia recibir o aceptar en el aspecto mundano ese tipo de práctica, sino con el amor de Dios deseando una transformación y una salvación para personas bajo esas problemáticas. Recordábamos ayer algo que decía el hermano Manuel también en una de la predicación de ayer en la noche, hablando del Evangelio y del infierno, si recordamos, si es el juicio, hay que recordar que es esa condenación por el pecado, pero también el Evangelio ofrece gracia y perdón al que se arrepiente, ¿verdad? Gracias, hermanos, por responder a esa pregunta. La siguiente pregunta es precisamente para el hermano Manuel, junto con el hermano Jaime, también que nos ayude a ahondar un poco en esa respuesta. Y justo lo que estábamos viendo esta noche sobre la consejería. La pregunta es, ¿cuáles son algunas cualidades que debe poseer un consejero cristiano? Si pudiéramos describir en la práctica un consejero, ¿qué cualidades, qué atributos pudiéramos describir bíblicamente? Bueno, creo que varias cosas. Número uno, primero pensar que el consejero cristiano no debemos estar pensando que es una clase súper cristianos, ¿verdad? No, es que yo no soy consejero, ¿verdad? Porque yo no soy parte de ese grupo especial. No, cuando vemos en las Escrituras acerca de quiénes deben de estar exhortando, es unos a otros nos debemos de estar exhortando. De hecho, el consejero cristiano debe de entender que a lo mejor mañana alguien lo va a exhortar a él. O sea, yo puedo exhortar a una persona en base a las Escrituras y mañana alguien me exhorta también en base a las Escrituras. Entonces, primero, nunca debe de usted pensar, bueno, eso es para otros, eso no es para mí. Esto es para todos los creyentes. Debemos de querer y tener el deseo de poder exhortar a los demás a través de las Sagradas Escrituras. Eso sería una. Una segunda cosa que creo que sería básica es vivir una vida para el Señor. Porque si yo no estoy viviendo una vida de santificación a Cristo, ¿cómo voy a poder yo ayudar a alguien en su santificación? Y lamentablemente muchas veces es así. En el mundo y en la iglesia se dan consejos totalmente antibíblicos por personas que no están viviendo para Dios, por lo tanto su consejo es completamente en contra
de Dios. Entonces hay que estar viviendo una vida de santificación y de piedad. Y como una tercera cosa que mencionaría es conocer las Escrituras, escudriñar las Escrituras y ver cómo las Escrituras me guían. No solamente leerlas de una manera que es para mí, y son para mí, es verdad, pero también debo de yo tener y pedir al Señor que Él me ayude para ver cómo las Escrituras me afectan a mí en mi vida y también a los demás. ¿Cómo puedo yo aconsejar a los demás usando las Sagradas Escrituras? Entonces, esas son 3 cosas que creo que serían básicas. Hay más que se podrían mencionar y todo esto se debe de hacer en el contexto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de estar usándonos y usando la palabra de Dios para nosotros exhortar a las personas y no creer que la consejería es la obra del consejero. Yo soy el que estoy transformando a la gente. No, somos transformados por el Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, algunas cosas que mencionaría. Bueno, no tengo mucha experiencia en el área de la consejería, pero algo que he estado aprendiendo también a veces en los últimos meses, en cuanto al aspecto de poder tener la oportunidad de aconsejar a otros. Bueno, sí, es cierto, ¿verdad? Hay entender esa parte donde cada creyente es responsable de poder ayudar y animar a otro en su vida espiritual. Desde luego ya en el funcionamiento de la iglesia entendemos que hay personas que van siendo, por su testimonio, ¿verdad?, por su vida, van siendo también asignadas, digamos, de una manera más formal, ¿verdad?, a poder apoyar en la consejería bíblica a las personas, ¿no? De tal manera que personas pueden acercarse de una manera pues confiada, ¿verdad?, en saber que van a recibir un consejo bíblico, como acabamos de escuchar, ¿verdad?, y de una persona que tal vez también ha mantenido un buen testimonio dentro de la iglesia, ¿no? Desde luego no estamos discriminando nada porque entendemos que cada persona es responsable, ¿no? Pero hablando de una manera estructural en la iglesia. Entonces, de esa manera, tal vez pensando en yo como consejero, tal vez que tengo una responsabilidad, ¿verdad?, también de dar consejo a otras personas, pues pienso en requisitos, ¿no?, que debo cuidar, que la Escritura me señala. Entonces, desde luego, también, ¿verdad?, en lo que señala nuestro hermano Emanuel en cuanto al conocimiento de las Escrituras, una vida de santidad, y también algo que Dios me ha hablado mucho es en cuanto a la comunión personal con Dios, ¿verdad?, tener una vida de relación personal con el Señor, porque desde luego, como hemos escuchado, uno de los principios básicos en la consejería es que las personas puedan amar a Dios, acercarse a Dios, y eso va a ayudar a muchos de sus situaciones, ¿no?, en las que están, tanto que van comenzando la vida cristiana o tengan otra situación. Probablemente hay un trasfondo de enfriamiento en su relación con Dios. Entonces, si yo no tengo una vida de comunión constante y estrecha con Dios, probablemente no voy a poder animarle y ayudarle en esa área, ¿no? Y un amor también, un amor genuino por el Señor, donde estoy creciendo, ¿verdad?, yo como cristiano. Y pensaba también en mi vida de oración, ¿no?, que tiene que ver con la comunión, porque desde luego, como hemos escuchado, el Espíritu Santo es en última instancia quien hace la obra. Entonces yo a través de la oración descanso, ¿verdad?, y de alguna manera oro por aquellos, ¿verdad? Debo de estar orando por aquellos que están recibiendo un consejo bíblico, porque confío en que el Señor en última instancia hace la obra, ¿verdad?, y usa la Escritura, ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿verdad?, pues es lo que el Señor me ha estado hablando también. La siguiente pregunta trata de un asunto un tanto más práctico en la vida cristiana, cuando alguien entiende su necesidad de estudiar a profundidad la palabra de Dios. Hermano Mateo, ¿nos puede ayudar? La pregunta dice, ¿qué recursos recomienda
de manera práctica a un creyente para tener un estudio serio de la Biblia? ¿Qué cosas nos pueden ayudar si uno quiere comenzar a comprometerse en el estudio más profundo de las Escrituras? Pues empezaríamos con una Biblia, ¿verdad? Muy importante, una libreta, un lápiz y mucha oración. Y si tienes eso, tienes lo que necesitas para un estudio profundo de la Biblia. No tenemos que hacerlo más complicado de lo que realmente es. Obviamente hay ciertas cosas que también podemos utilizar, como una concordancia que nos permite buscar otros pasajes que contienen las mismas palabras. Eso puede ser algo muy útil. Podemos también comenzar con una Biblia de estudio. Hay varias buenas Biblias de estudio que existen el día de hoy. De ahí podemos pasar también a comentarios sobre los pasajes específicos. Podemos abarcar algo un poco más amplio, como libros de crecimiento espiritual personal, o podemos también leer libros de teología sistemática, de doctrinas. Realmente hay muchos recursos. Simplemente queremos recordar con todos los recursos que no es lo mismo leer un libro acerca de la Biblia y leer la Biblia. O sea, son dos cosas diferentes. Uno de esos libros será inspirado por Dios, el otro no es inspirado por Dios. Uno son las palabras de vida, otros hablan acerca de la palabra de vida. Y entonces esperaría y desearía que nunca dejáramos de leer la Biblia nosotros mismos por supuestamente estar haciendo un estudio más profundo. Pero sí hay muchas herramientas que podemos usar. Sí, muy importante eso, ¿verdad? Podemos estar estudiando acerca de la Biblia y no estar estudiando la Biblia. Entonces, gracias, hermano Mateo. La siguiente pregunta para el hermano Emanuel dice así: ¿qué tipo de conferencias y recursos son recomendables para el crecimiento espiritual y ministerial de los líderes de la iglesia? ¿Qué recomendaría en cuanto a recursos para el crecimiento espiritual? Bueno, varias cosas que vienen a la mente es, primero, una precaución. Y la precaución es que a veces nos puede pasar a nosotros como creyentes y con las conferencias, lo mismo que me pasaba a mí cuando estaba un poquito más chico con los campamentos. Y yo creía que en los campamentos es donde yo crezco, ¿no? O sea, de campamento en campamento. El campamento es donde crezco. Después regreso del campamento y tengo 2 semanas que me siento bien y luego ahí voy para abajo, pero ya el próximo campamento voy a volver. Y a veces podemos nosotros creer o empezar que se empieza a crear en nuestro corazón lo de, bueno, yo crezco en las conferencias, ahí es donde me siento muy bien. Y las conferencias son una herramienta, de la misma manera que un campamento puede ser una conferencia, pero la realidad es que yo crezco diariamente al ser expuesto a la palabra de Dios. Es algo que a veces no nos damos cuenta, pero la manera en que el cristiano crece es en la quietud, y mencionó algo así el hermano Mateo, es en la quietud de mi tiempo de devoción con Dios. Es algo tan sencillo, es algo tan práctico, y a veces nos vamos por otro lado. Bueno, entonces esa sería la precaución. Lo otro es, cada vez que busquemos algún tipo de conferencia, es buscar aquellas que nos van a hacer crecer en nuestro entendimiento de las Escrituras, en nuestro andar cristiano. Debemos de tomar algunos pensamientos muy prácticos, como tengo el tiempo para hacerlo, tengo los recursos para hacerlo, si estoy yendo con demasiada frecuencia, puede eso afectar mi casa, puede afectar mi iglesia. Todas esas son cosas a considerar. Entonces, selecciona bien aquellos lugares a donde vas que te vayan a hacer crecer como cristiano, pero siempre y nunca olvides que tu crecimiento cristiano está en tu exposición diaria a las Escrituras. Entonces, si vas a ir a una conferencia que te va a llevar a ver las Escrituras, a estudiar las Escrituras, a meditar en las Escrituras, a crecer en tu andar cristiano, a conocer otros creyentes que tienen la misma pasión que tú tienes, entonces adelante y hazlo para la gloria de Dios. Y obviamente siempre considera y pon mucha atención
a la guía de tus pastores en cuanto a esto, sobre todo cuando somos ovejas. Yo recuerdo cuando estaba más chico, yo le dije a mi pastor, pastor, quiero ir a esta conferencia y voy a ir. Y me dijo, mira, no te voy a decir que no vayas, pero te recomiendo que no vayas por 1, 2, 3 razones. Y decidí no ir. Y yo sé que si hubiera ido, a lo mejor mi pastor no se hubiera enojado conmigo, pero dije, creo que es un buen consejo y en este caso preferí no ir. Entonces escucha también el consejo de otros creyentes. Yo añadiría también, parecido a lo que decía sobre que nuestro caminar está en nuestro tiempo con Dios, el crecimiento espiritual ordinario, la conferencia ordinaria a la que tú debes asistir es tu iglesia local el domingo. Y hay ciertas personas que están faltando mucho a su iglesia y no pueden involucrarse en su iglesia porque andan en una conferencia y otra conferencia y otra conferencia. Incluso personas que llegan a despreciar el pastor que Dios ha puesto en su iglesia porque se han enamorado de un gran conferencista en alguna conferencia, pero la conferencia ordinaria es tu iglesia local. Ahí es donde debemos de estar creciendo normalmente. Gracias, hermanos. Una siguiente pregunta es algo que he escuchado mucho en casones, donde estamos ministrando. Tiene que ver con la cuestión del sábado. ¿Por qué venimos a la iglesia? Esta pregunta es para el pastor Iván, el hermano Mateo, si puede ayudarnos también a ahondar. ¿Por qué venimos a la iglesia en domingo y no en sábado, como lo menciona la Biblia, de hecho? Bueno, pues es una pregunta bastante interesante. En efecto, la Biblia enseña en el Antiguo Testamento una gran relevancia sobre este día y como ya se mencionó en otros momentos, las Escrituras enfatizan mucho el carácter de Dios. Las Escrituras nos describen los propósitos de Dios. Y cuando el Señor hizo la creación y hay un día de reposo y sabemos que ese día era un día especial, era un día en donde había el énfasis de un descanso, un reposo casi absoluto. Sin embargo, más que un día de reposo físico, creo yo que también llevaba la intención de un reposo espiritual y de comunión con Dios. En Colosenses 2, Pablo comenta algo respecto a la iglesia y como sabemos, la iglesia nuevo testamentaria pues estaba compuesta por judíos y también por gentiles. Entonces los judíos pues intentaban imponer algunas reglas de la ley, pero Pablo menciona en Colosenses que más que prestarle atención a los días o a las fiestas o a las celebraciones y a las tradiciones, debía enfatizarse realmente en todo aquello que reflejaba el carácter y los propósitos de Dios. Por lo tanto, me parece que lo que Pablo está enseñándonos en el Nuevo Testamento es que no hay una relevancia si nos reunimos en sábado, nos reunimos en domingo o nos reunimos en lunes, sino realmente que pudiéramos cumplir los deseos de Dios. Colosenses 2:13 nos dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Parece ser aquí que Cristo es quien cumplió finalmente toda la ley y por lo tanto no había una exigencia de un cumplimiento de la ley para poder decir que esto era verdaderamente la vida cristiana. Jesús mismo hizo un milagro en día de reposo y esto trajo escándalo a los religiosos de la época, pero Jesús mismo confronta, ¿verdad? Si este día tan especial se da descanso a las bestias y a todo, se quita de cualquier yugo, ¿por qué no quitarle del yugo a esta persona, una persona que estaba en problemas espirituales? Entonces creo yo más que
el énfasis de un reposo físico o de apegarse a una ley antiguo testamentaria tiene que ver con cumplir el mandamiento de Dios, honrar al Señor, y creo que el día no tendría inconveniente cualquiera que fuera. También podemos encontrar en las Escrituras evidencias de que el día cuando la iglesia se congregaba pasa de ser sábado al primer día de la semana, que era el día domingo. Por ejemplo, en Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Y entonces va mencionando así, podemos encontrar en varios pasajes adicionales que conforme va pasando el tiempo, la iglesia se va separando cada vez más y más de la sinagoga, y ya no solamente no adoran en la sinagoga, pero ni adoran el día sábado como anteriormente hacían, y suponemos que es por conmemorar la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Que fue el primer día de la semana. Y creo que Pablo también le da indicaciones a los de Corinto, que cuando se congreguen cada uno debe dar el primer día de la semana aquello que había separado durante la semana. Entonces sí parece que era el hábito, el patrón de la iglesia del Nuevo Testamento, ya cuando se va cerrando el Nuevo Testamento, que adoraban el día domingo, y entonces por lo general hemos seguido esa tradición y esa indicación que nos da el Nuevo Testamento. Gracias, hermanos. Sí, cuando vemos el panorama de la Biblia, cómo fue habiendo esta transición, de modo que hasta el final, llegando al final de la Biblia, ya no vemos el sábado, de hecho ni mencionado, sino que vemos cómo los creyentes se reunían los domingos. Gracias. Hermano Jaime y hermano Manuel, si también puede apoyar para ahondar en esta pregunta, tiene que ver con el cristianismo y la política. La pregunta dice así: ¿cuáles son algunos límites que los cristianos tienen o deben tener en cuanto a la política? Bueno, no sé por qué tengo que contestar yo eso. Nunca he estado relacionado con la política. Pero bueno, pensando en los principios, ¿no?, que hemos escuchado en estos días, desde luego no creo que pueda ser desde algo que llevemos al extremo y satanizarlo, ¿verdad? Decir que sea totalmente algo diabólico, ¿verdad? O contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Sabemos en la propia Escritura que hubo gente gente que amaba al Señor y que fueron usados por Dios, que estuvieron en funciones prominentes, como el caso pienso en José, ¿no? Distintos personajes que podemos ver que tuvieron una posición importante. En el Nuevo Testamento igual, ¿verdad? Personas que estaban de alguna manera como funcionarios públicos, aún en el propio Imperio Romano. Entonces, cuando el Señor los llama, desde luego los llama a vivir de una manera que esté acorde a los principios de honestidad, ¿verdad? De honrar al Señor, de darle el primer lugar, y desde luego practicar la justicia, ¿no? Vivir de una manera justa y honesta. Entonces, por ese lado, pensando en ese sentido, ¿verdad? De política, en el sentido de funciones, de personas que estén en prominencia, creo que el Señor puede usar personas así, ¿no? Y llamar, y nos manda inclusive a orar por la salvación de personas que están en prominencia, ¿no? Desde luego entendiendo que pueden ser rescatados de una manera equivocada de vivir, ¿no? Entonces, pero desde luego sabemos que el sistema en el que vivimos, a causa del pecado, ¿verdad? También las personas buscamos no el reino de Dios, ¿verdad?, sino establecer nuestro propio reino. Así lo vemos desde el principio. Dios le dio a Adán la oportunidad de representar el gobierno de Dios en la tierra,
pero inmediatamente vemos que a causa del pecado el hombre ya no lo hace de una manera adecuada, ¿verdad? Sino que busca enseñorearse sobre los demás. Y también vemos la decadencia, el pecado haciéndonos ver de una manera en el engaño, ¿verdad? En el orgullo. Y Dios mismo, aun cuando en el Antiguo Testamento, cuando establece jueces, establece líderes, sacerdotes, les habla mucho que cuiden su vida de honestidad, ¿verdad? Que vivan una vida justa y de esa manera representen el carácter justo de Dios. Entonces, cuando pensamos ya en eso, desde luego el cristiano, al estar relacionado en la política, en este mundo, ¿verdad? Sabemos que nos enfrentamos a personas que no van a tener los mismos principios bíblicos, ¿verdad? No van a vivir, muchos de ellos que no conozcan al Señor de una manera justa. Entonces, ahí es donde el cristiano, ¿verdad? Tiene que cuidarse de poder marcar una línea, ¿verdad? De poder ser claro, ¿verdad? En la manera en la que él va a vivir para el Señor. Inclusive a veces, como hemos escuchado, tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Cuando el cristiano no puede vivir de una manera que está dando testimonio de Dios, aún tiene que renunciar a ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que es complicado, ¿verdad? No sería fácil para muchos de los cristianos desarrollarnos en un mundo así, pero creo que puede ser posible también, ¿verdad? Y el Señor usa personas también en lugares, como hemos escuchado, prominentes, para traer bendición y extender el reino, ¿verdad? Y aún dar testimonio a personas que tal vez algunos no podríamos alcanzar, ¿verdad? No podríamos tener relación con ellos y compartirles el Evangelio. Entonces, creo que siempre y cuando nos mantengamos, ¿verdad?, en una convicción bíblica, alguien podría vivir, ¿verdad?, aún en ese medio. No sé si alguien, tal vez. No, la verdad es que lo que acaba de decir el pastor es lo que yo tenía en mente. A mí me gustaría ver más creyentes involucrados en la política porque, por ejemplo, en nuestro país necesitamos desesperadamente personas que quieran legislar de manera justa, que quieran defender algo tan simple como defender la vida, como defender aquellas cosas que vemos en las Escrituras. Creo que tenemos la oportunidad como creyentes de también hacerlo y mantenernos firmes en nuestras convicciones bíblicas y cristianas y navegar lo que debe de ser algo muy difícil, que es la política en nuestros países. Sin embargo, pues que el Señor levante personas con esas convicciones. Muchas gracias. Algo que mencionaba el hermano Mateo ayer, hablando acerca de la revolución moral, ¿verdad? Muchas de esas cuestiones son cuestiones de política y personas han rechazado a Dios y por eso vemos todo lo que vemos en nuestra sociedad también. Esta siguiente pregunta tiene que ver con el tema que tocó el hermano Mateo en la mañana para los jóvenes, hablando de las redes sociales, y quisiéramos que él nos ayudara en responder esa pregunta y si alguien más en el panel quisiera también ahondar, puede hacerlo. Dice así la pregunta: sabiendo el gran impacto que las redes sociales tienen en la actualidad, ¿qué aspectos se deben tomar en cuenta para usarse tanto individualmente como en grupos de ministerio dentro de la iglesia? Pues obviamente el tema de las redes sociales es enorme y el impacto que tiene también es enorme. Algo que debemos de recordar es que Dios nos ha puesto dentro de un cuerpo local de cristianos y que nuestras relaciones más importantes y más significativas deben de llevarse a cabo dentro de ese contexto donde Dios nos ha puesto en la iglesia local. Y frecuentemente nuestras relaciones más importantes con las redes sociales llegan a ser nuestras amistades virtuales. Y esas amistades virtuales son reales. Algunas personas dicen, es que eso no es una amistad real. Sí, es una amistad real. Es una amistad virtual y no personal, pero es real porque tiene influencia en tu vida y tú puedes influir en la vida de otra persona también. Entonces, queremos recordar eso. Es real, pero es virtual. Y por ser virtual, entonces es inferior y tiene muchas limitaciones que no tiene una relación personal. Se puede llegar a una intimidad real, a una profundidad espiritual
mucho mayor cuando es una relación personal que cuando es una relación virtual. Entonces deberíamos enfocarnos más en nuestras relaciones personales, físicas, con las personas a nuestro alrededor y no olvidarnos de las personas que están a nuestro lado. Y creo que entonces como padres, los que somos padres, eso implica que vamos a poner límites a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen un teléfono celular con WhatsApp, pero les ponemos límites, no lo tienen en sus cuartos y no lo pueden, no tienen acceso a ese teléfono 24 horas al día. No es un derecho humano tener Facebook 24 horas al día, ¿verdad? Les ponemos límites y eso creo que es algo importante que los padres también tienen que considerar con sus hijos. En cuanto a cómo se usa en el ministerio, bueno, es una herramienta y sí tenemos que ser sabios en cómo usarlo, pero en general lo veo como un medio de comunicación muy útil que podemos usar para favorecer el ministerio, para desarrollar esas relaciones personales de una manera más íntima y entonces porque sea iglesia pues no significa pues pues ya no podemos tener un grupo de WhatsApp porque esto es ministerio y eso es mundano. No, es una herramienta más y tenemos que usar los mandamientos y los principios de la palabra de Dios y usar sabiduría en cómo los estamos usando. Pero sí es verdad que mucho de lo que nosotros hacemos o cómo usamos las redes sociales es algo trivial, es algo muy superficial, que como que se presta para lo tonto, ¿verdad? Y queremos asegurarnos que sí redimimos el uso de las redes sociales, que sea para la gloria de Dios. Solamente quería decir algo que escuché a un pastor decir, y es que el tiempo que pasamos en Facebook nos quita la excusa de que cuando estemos delante de Dios digamos, Dios, no tuve tiempo para leer mi Biblia, porque pasamos tanto tiempo en las redes sociales que malgastamos nuestro tiempo. Y eso lo digo, a mí me gustan los medios de comunicación y creo que pueden ser usados grandemente para la obra de Dios, y hemos visto el impacto también que pueden tener las redes sociales para que el evangelio se esparza, pero tengamos también cuidado con nuestro uso porque nos puede quitar tiempo y podemos descuidar cosas que son más importantes, ¿verdad? Y eso siempre hay que tenerlo en mente. Sí, sobre todo quisiera mencionar en cuanto a las relaciones personales, como el hermano Mateo decía, siempre son mejores, superior en cuanto en ese aspecto, y a veces vemos, ¿verdad?, en grupos de la iglesia o grupos de dentro mismo de los creyentes que alguien ya abandonó el grupo porque alguien dijo algo que se malinterpretó, y a veces somos más importantes, entonces también es un cuidado que debemos de tener. Pastor Iván, ¿quería mencionar algo? Sí, algo específicamente cuando alguna de estas herramientas se utiliza dentro de la iglesia, ya como se dijo, tiene bastante provecho, tiene mucha utilidad, pero también puede ser un poquito peligroso cuando no usamos normas precisamente bíblicas para poder controlar a estos medios. Un ejemplo es el WhatsApp. Yo creo que la comunicación, la Biblia nos habla de que debe ser de una manera delicada, de una manera especial, de una manera correcta, hablando de una comunicación regular. Ya hay otro tipo de comunicación dependiendo el contexto en que la Biblia nos hable, si es confrontar o lo que sea, pero hablando en un WhatsApp, por ejemplo, donde es un grupo que todos están viendo allí, creo que no es el mejor medio para abordar asuntos especiales o asuntos muy íntimos. Creo que medios así pueden ser usados para cuestiones generales, cuando es algo para administrar, dar a conocer algún evento o ciertas situaciones que no trascienden más allá de la intimidad o puedan llegar a incomodar a alguna persona. Creo que en ese aspecto sí se tendría que tener mucho cuidado de no violar una comunicación adecuada cuando estamos haciendo uso de estos recursos. La siguiente pregunta quisiera hacerla de manera general al que quiera responder esta pregunta, y tiene que ver con un tema muy práctico que es la música. Y sobre todo hablando de la música,
contemporánea. Creo que la pregunta tiene que ver con música cristiana contemporánea, no lo especificaron, pero hemos visto, ¿verdad?, mucho música nueva con instrumentos que a veces no estaríamos muy de acuerdo, los tradicionalistas. Pero ¿qué dice la Biblia? La pregunta es, ¿toda la música contemporánea es mala? ¿O qué nos ayuda a evaluar que sea bueno, sea malo? ¿Cómo podemos tomar una convicción en cuanto a esto? ¿Alguien tendrá algún aporte? ¿Alguien quiere echarse la soga al cuello? Comienzo yo y así en orden. Bueno, tiene mucho que ver qué entendemos por contemporáneo. Contemporáneo significa actual. Hay autores contemporáneos, quiere decir que todavía viven, ¿verdad? Todavía el Señor aquí los tiene, hablando de personas que componen algunos himnos, como Frank Garlock o Bob Coffey, que son algunos de los autores de cantos, de himnos que nosotros empleamos mucho y todavía están con vida. Entonces, el término contemporáneo hay que definir bien a qué queremos referirnos con eso, porque no por ser contemporáneo, por ser actual, significa que es malo. Lo que sí, en cuanto a los estándares, hoy en la mañana el hermano Emanuel mencionaba algunas cuestiones importantes precisamente respecto a el arte y la cultura, y eso implica la música, y decía, cada vez que vamos a hacer uso de esto, hay que ver que no esté violando un mandamiento, que no esté violando un principio bíblico y que no esté violando nuestra conciencia. Y obviamente la conciencia tiene que estar formada por las Escrituras. Entonces, hay contextos, por ejemplo, Salmo 150, que se mencionó también en la mañana, habla de diferentes instrumentos, eran los instrumentos de esa época, eran los instrumentos de esa cultura, pero de alguna manera había también algunas maneras en cómo se expresaba la adoración al Señor, y algunos usan pasajes así para referirse a permisión de algunos ritmos, pero ahí no nos está hablando de ritmos, ahí nos está hablando de instrumentos. Yo creo que si música contemporánea, al hablar música nueva, con géneros que tienen que ver, géneros mundanos que proyectan cierto mensaje que va en contra de las Escrituras, pues desde luego nosotros debemos tener una postura bastante firme. Ahí entre los varios géneros y cada vez está más degradado, los géneros más actuales tienen mucha sensualidad, algunos un mensaje de rebelión, etcétera, y nosotros como creyentes sabemos que no vamos de la mano con ese tipo de ideologías. Toda música en algún momento fue contemporánea, o sea, toda, porque pues en algún momento era nueva, y no quiere decir entonces que lo nuevo es malo. Entonces, si lo nuevo no es malo, tenemos que buscar otra serie de criterios que nos sirven para discernir entre qué música vamos a usar en la iglesia, qué música es legítima para la iglesia, para incluso la persona, el creyente en su propio hogar o en su propio teléfono celular, sus propios audífonos, ¿verdad? Entonces, solo por ser nuevo no significa que es malo. Otra manera quizás de pensarlo, entonces, ¿cuáles son los criterios que usaríamos para escoger música? Ya hemos mencionado algunos, mandamientos, principios. Para mí hay tres cosas que buscamos con la música. Buscamos que sea de acuerdo al carácter y a la palabra de Dios. Si no va de acuerdo a su carácter, su palabra, entonces tiene que ser desechada. Creo que también, de alguna manera práctica, la música que usamos en la iglesia debe ser una música que se conecta con la congregación. Si no conecta con la congregación, entonces no va a haber una adoración real a Dios. Por ejemplo, pudiéramos aquí en la iglesia cantar solamente cantatas de Bach, ¿verdad? Que en su momento eran contemporáneas, ¿verdad? O sea, eran lo nuevo en aquel tiempo. Pero si nosotros usáramos esa música que ahora es extremadamente antigua y dijéramos, no, pues es que es antigua, entonces tiene que ser buena,
pues todos estaríamos hartos después de como un domingo, ¿verdad? De esa música. Entonces tenemos que tener una música que de alguna manera tenga una conexión con la cultura donde estamos, y obviamente eso va a variar de iglesia en iglesia, de país en país. Si eres misionero y vas a otro país, a África, por ejemplo, probablemente vas a usar una música que es un poquito diferente porque tiene que haber una conexión con esa cultura, claro, siempre de acuerdo a el carácter y la palabra de Dios. Y lo otro que diría que va como el contrapeso quizás de esa segunda idea es simplemente que tiene que no debe estar asociada la música con los elementos más bajos de nuestra cultura, con el pecado, con una vida de inmoralidad, de rebeldía. Esos principios son un poquito subjetivos, o sea, cómo yo lo interprete puede ser un poquito diferente a cómo tú lo vas a interpretar, cómo tú lo vas a ver. Entonces, sí tenemos que tener una actitud, según Romanos capítulo 14, en cuanto a estos temas debatibles, de no estar juzgándonos y criticándonos unos a otros, sino estar plenamente convencidos en nuestra propia opinión, pero no criticar y juzgar a otros hermanos que pudieran tener una postura un poco diferente a la nuestra. Creo que eso es lo que la Biblia nos indica, pero pues sí es un poquito difícil, no un poquito, no, bastante difícil este tema, pero sí la Biblia nos da ciertas ideas que nos ayudan a la hora de seleccionar la música que debemos usar dentro de la iglesia. No creo que se han mencionado las cosas, ya no tengo mucho que agregar, solamente decir algo que dijo ahorita el hermano Mateo, y es que una de las cosas que hay que tener cuidado con la música que se enfatiza mucho el día de hoy y que a veces se quiere traer a la iglesia es que se enfatiza mucho no que la congregación participe, sino yo ser un espectador pasivo. Y algo que debemos de buscar en nuestras congregaciones es que la música sea congregacional. Es decir, que la congregación esté cantando, que esté alabando al Señor, porque eso es lo que nos dice las Escrituras. Entonces esa sería la precaución, pero la verdad es que eso puede pasar con música llamada contemporánea o con música llamada tradicional. Entonces debemos de estar buscando que en nuestras congregaciones haya una música que sea congregacional y que sea la iglesia que esté cantando y que esté alabando a Dios, lo cual no es fácil de hacer tampoco, pero creo que es algo bíblico. Muy bien, la última pregunta de esta noche, ya para concluir esta sesión, es para nuestro hermano Emanuel, justamente que acaba de hacer el último comentario. La pregunta es, ¿puede mencionar algunos ejemplos de ministerios donde el arte ha servido como instrumento para edificar a creyentes y testificar a inconversos? Y quisiera agregar otra pregunta dentro de esta pregunta. ¿Qué tanto nosotros como creyentes podemos usar algo, quizá de arte, pero que ha sido creado por inconversos, ¿no? ¿Qué tanto de eso podemos utilizar hablando del arte y cómo podemos utilizar esto, el arte, para la edificación y el testimonio de los inconversos? En mi lectura bíblica he estado leyendo, y por eso creo que lo tengo muy fresco, cuando Dios da las instrucciones del tabernáculo. Ya lo he mencionado varias veces, pero me impresiona mucho cómo Dios escoge a ciertas personas que dice que tenían el talento para esto. Y después, por ejemplo, en el tiempo de David también se menciona los cantores que estaban cantando y alabando a Dios. Entonces lo que vemos en las Sagradas Escrituras es que estos aspectos de arte, de belleza, inclusive se mencionan en el templo que estaban ahí, cosas que eran visibles, que se podían ver, que de alguna manera elevaban nuestros afectos hacia Dios. Entonces eso ha sido, lo vemos en el Antiguo Testamento, y esa también ha sido la historia de la iglesia. Quisiera poner un ejemplo muy sencillo de cómo pudiéramos usar, digamos, el pintar para la gloria de Dios. Lo primero que me viene a la mente es, en nuestra congregación tenemos un libro que yo lo tenía desde que era un niño y era una Biblia ilustrada.
Entonces esa Biblia ilustrada fue un artista que quería de alguna manera comunicar las verdades de las Sagradas Escrituras para niños que todavía no podían leer. En este caso era yo. Y me llamó la atención porque hace poco saqué ese libro de ahí de la pequeña biblioteca que tenemos en la iglesia y empecé a verlo y me acordaba de las pinturas, de las imágenes. O sea, inmediatamente las reconocí y dije, mire qué impacto tuvo este artista, que no sé quién habrá sido, pero que dibujó unos dibujos muy sencillitos y de esa manera yo puedo recordar historias completas de las Sagradas Escrituras. O los cantos, por ejemplo, cuando cantamos una canción, hubo un artista que compuso y puso una nota por encima de la otra o a un lado de ella, hizo una composición. Hubo un poeta que escribió la canción. Cuando vemos, por ejemplo, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó, y empieza a leerlo, rima, y eso es arte. Hay una poesía ahí, entonces tienes música ahí, tienes poesía ahí, tienes pinturas ahí, entonces todas esas cosas son maneras prácticas en las cuales nosotros podemos usar el arte para la gloria de Dios. Y otra cosa es, no sé si usted alguna vez, yo creo que sí haya leído un librito devocional o un libro cristiano, eso fue un escritor, y la literatura también es arte, y Dios usa eso para su gloria. Y ya para nada más terminar, la Biblia está en diferentes géneros literarios. La Biblia tiene poesía, la Biblia tiene narrativa, la Biblia tiene parábolas, la Biblia tiene muchos diferentes géneros literarios, que eso es arte que Dios usó en estos escritores para de una manera inerrante escribir la palabra de Dios. Entonces hay mucho que podemos hacer acerca del arte. Ahora hay también precauciones, eso a lo mejor sería para otra ocasión. Debemos de siempre usar el arte con precaución, basado en algunos principios bíblicos, pero sí vemos que podemos usarlo para su gloria. Muchas gracias a los hermanos, gracias también a los que estuvieron participando, haciendo las preguntas.